Con su rey prisionero y su territorio ocupado, los españoles debieron apelar a una antigua y tradicional forma de organización institucional para proseguir la lucha. La patria está en peligro. ¡Acudid a salvarla! ¡Guerra al invasor! ¡Visca Fernando VII! ¡Muere el traidor! En pueblos, ciudades y regiones aparecieron las juntas de gobierno, encargadas de coordinar la resistencia y de administrar la cosa pública en la emergencia. Esas estructuras no pretendieron reemplazar el viejo régimen por un nuevo orden de corte revolucionario. Se erigieron como custodias del poder que su soberano no estaba en condiciones de ejercer y desconocieron a la Junta de Madrid, designada por Fernando VII, que había claudicado ante la presión napoleónica. Se trató de un movimiento espontáneo y unánime, una realidad inesperada a la que los franceses tendrían que enfrentarse, sin descanso y con graves consecuencias, durante 4 largos años. Cataluña fue la primera región de España, junto con Galicia, en decidirse a formar una Junta Suprema que tuviera jurisdicción sobre todo su territorio. Se trató de un órgano de gobierno que reunía a los representantes de las ciudades libres de la dominación francesa en la región. El 18 de junio, en Lérida, quedaría conformada esa institución con el aporte de 12 miembros. El antecedente sería imitado meses después en otros lugares de la península. La aparición de estas juntas de gobierno caracterizaría esta etapa crítica de la historia de España. En general, respondían a un puñado de objetivos prioritarios: garantizar el orden social y político existente, evitar que se generalizara un peligroso vacío de poder y coordinar las tareas de defensa en su zona de influencia. Las juntas más importantes se formaron con representantes de las estructuras dirigentes tradicionales. En algunos casos, la nobleza recuperó un protagonismo que había perdido con el absolutismo borbónico, y en otros fueron los militares los que adquirieron una relevancia política que no habían tenido hasta entonces. Lo significativo fue que las juntas más importantes se forjarían a partir de los movimientos de liberación, pero sus líderes rara vez integrarían ese órgano de gobierno. El caso de Sevilla fue emblemático en ese sentido. En definitiva, podría decirse que fueron una efectiva respuesta a la crisis con una orientación más patriótica que revolucionaria. Poco a poco, todas las juntas adoptaron el título de supremas, al reunir en su seno a representantes de las principales ciudades de sus respectivas regiones. Desde el punto de vista absolutista, estas instituciones asumían una soberanía delegada en nombre de un rey ausente. Como la mayoría de sus miembros era parte de la vieja clase dirigente, esa posición no sería cuestionada, por lo menos en los primeros meses de la guerra. Una interpretación minoritaria, en cambio, sostenía que esa soberanía derivaba exclusivamente del pueblo, que se había rebelado contra la ocupación francesa. Esta interpretación adquiriría trascendencia en los años posteriores con la promulgación de la primera Constitución española. Pero por entonces, los objetivos de las juntas eran mucho más limitados. En general, apuntaban a definir su acción en torno a la defensa del reino contra la traición napoleónica y sus consecuencias. En ese sentido, incluso había consenso entre ellas para plantear que si Napoleón retrocedía hasta la situación anterior a la reunión en Bayona, no habría motivos para proseguir el conflicto. Su pretensión no iba más allá de la defensa de los derechos de autodeterminación de España y la no injerencia extranjera en sus asuntos internos. La intención de limitar el enfrentamiento a las consecuencias de una errónea estrategia napoleónica tenía también otros motivos. A poco de su constitución, las juntas de Galicia, Asturias y Sevilla pidieron ayuda a Gran Bretaña,
el antiguo enemigo de España. Aceptaron de buen modo una asistencia de 66 millones de reales y alrededor de 200.000 fusiles. Se negaron, en cambio, a que junto con las armas y el dinero desembarcaran también soldados ingleses en su territorio. Los españoles no querían que el conflicto se internacionalizara y que las potencias enemigas terminaran dirimiendo sus diferencias en España. Peor aún, temían, con razón, los riesgos que la influencia inglesa podría llegar a tener a la larga sobre las colonias de ultramar. Ese había sido uno de los motivos de la alianza con Francia en la guerra contra Gran Bretaña. No era cuestión ahora de facilitarle el camino. Casi sin excepción, en todas las regiones bajo el gobierno de las juntas, el alistamiento de reclutas voluntarios superó todas las expectativas. De esa forma, pudieron organizarse regimientos con los que se trataría de suplir la escasez de tropas profesionales en la península. En los comienzos de la guerra, solo Galicia y Andalucía tenían ejércitos de veteranos acantonados en su territorio. Hasta octubre de 1808, la Junta de Sevilla no lograría repatriar parte de una fuerza de 15.000 hombres al mando del marqués de la Romana que Manuel Godoy había enviado a Dinamarca por orden de Napoleón. Pese a todas esas desventajas objetivas, los españoles se enfrentarían con entusiasmo a la primera ofensiva de los ejércitos imperiales. Muy pronto, incluso, librarían con éxito una de las batallas más emblemáticas de la Guerra de la Independencia. Bajo el régimen absolutista, el poder nunca había sido compartido. El edificio institucional español se basaba en la autoridad absoluta del monarca. La crisis que lo desarticuló facilitaría la redefinición de los alcances de esas atribuciones y de sus límites. No había vocación revolucionaria en la España de comienzos del siglo XIX, pero por las grietas del viejo orden se asomarían caudillos populares que ocuparían parte del escenario inicial de la guerra. En general, no permanecerían mucho tiempo allí, solo el tiempo suficiente como para darle el impulso decisivo a la resistencia y al enfrentamiento contra el ejército invasor.